Muy buenos días, chicos, chicas, espero que estén con bien. Permítanme un momentico, muevo esto por acá. Muy bien. Este es un video donde voy a explicar los ejercicios correspondientes a unidades de concentración que se encuentran ubicados en la semana número 2, 3 y 6. ¿Vale? Vamos a ver entonces los ejercicios puntualmente de la actividad 4, o más bien es para resolver los ejercicios de la actividad número 4 que están en las páginas 10 a 14 del anexo. Primero que todo son ejercicios que hay que darle créditos primero que todo a Colombia Aprende, y segundo al profesor Antonio Huamán Navarrete en Lima, Perú. Vamos entonces. Primero que todo, partamos del concepto de qué es una solución. Una solución nosotros la vemos a toda hora. De hecho, el experimento que ustedes hicieron es justamente para introducirlos al concepto de solución. ¿Ustedes qué tenían? Ustedes tenían primero que todo un solvente al cual llamamos eh, matriz, donde se va a contener el soluto. En este caso, y por lo general, el solvente siempre va a ser ¿qué? Agua. Y tenemos soluto, que puede ser de varias formas, puede ser un sólido, como en el caso de la sal, cuando la agregaban al agua, ¿cierto? O puede ser un líquido, como por ejemplo etanol, que se agrega al agua para producir bebidas alcohólicas. Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que una solución, ¿qué es? Una solución es un soluto más un solvente, donde el solvente es un líquido, ¿cierto? Que va a disolver al soluto, ¿vale? Muy bien, continuemos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tenemos acá un contenedor o un recipiente, ¿cierto? Eh, y el solvente, que por lo general es agua, se llama el solvente universal, ¿vale? Ese solvente no lo agregamos al recipiente. Puede ser un vaso, puede ser un frasco, ¿cierto? Posteriormente el soluto, miren lo que dice allí. Se usan botellas, frascos y recipientes de vidrio y de plástico para contener o guardar soluciones, ¿sí? Un ejemplo de esto son las botellas de licores. Entonces piensen, por ejemplo, en una cerveza. Una cerveza es mayoritariamente agua, es decir, solvente, y tiene un porcentaje de alcohol, que para las personas que de pronto han tenido la oportunidad, ¿sí? Muy prematuramente, de ver la información de una cerveza, en la cerveza aparece que el etanol se contiene más o menos en un orden del 3 al 4%, ¿vale? Eso es lo que nosotros vamos a ver aquí. Entonces, en este caso, el soluto puede ser, como lo dije anteriormente, un sólido o un líquido. Puede ser sal, como el NaCl, el cloruro de sodio. Puede ser un compuesto como el hidróxido de potasio, o puede ser un ácido como el ácido sulfúrico o el ácido clorhídrico. ¿Listo? Entonces tenemos el solvente en un recipiente, el soluto se lo agregamos, ¿cierto? A- Al solvente, agitamos, y ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se produce una solución donde el soluto se disuelve en el solvente. Finalmente, ¿qué obtengo? Pues obtengo una solución, ¿cierto? Y la solución maneja un concepto llamado concentración. ¿Qué es la concentración? La concentración es la cantidad del soluto en una cantidad de solvente. Entonces, por ejemplo, la concentración puede ser cuánto soluto del rojito está contenido en esa cantidad de qué? De solvente o en esta solución. Es como por ejemplo una gaseosa. Una gaseosa también es una solución. ¿Cuánto azúcar está en esa gaseosa? La gaseosa ya es la solución porque está hecha de agua más jarabe, más edulcorantes, más saborizantes, más gas. Entonces todo eso es una solución, ¿cierto? Pero yo cómo hago para saber cuánta azúcar hay ahí. Entonces para eso se manejan las unidades de concentración.
Y también manejamos otro concepto que se llama solubilidad. ¿La solubilidad qué es? Es la capacidad del solvente de diluir un soluto. Es decir, ¿cuál es la capacidad de esta agua de tomar este soluto que digamos que es sal, así como ustedes lo hicieron en su experimento? ¿Cuál es la capacidad que tiene el agua de absorber o de diluir sal? ¿Hasta dónde es capaz? A eso se le conoce como solubilidad. Muy bien. Ojo, se manejan popularmente estas tres unidades de concentración. Son las concentraciones más usadas. Está porcentaje peso-peso o masa-masa, que es igual a qué? Es igual, ojo aquí arriba, es igual a la masa del soluto, es decir, los gramos del soluto, dividido entre la masa de la solución. Todo eso multiplicado por 100. Recuerden, la masa de la solución va a ser igual a ¿qué? A los gramos del soluto más los gramos del solvente. Devolvámonos un momentico. Piensen en lo siguiente. Digamos que el agua pesa 500 gramos, ¿cierto? Y digamos que el soluto pesa, no sé, 50 gramos. Entonces, ¿cuánto pesa la solución de agua con sal? Debe pesar 550 gramos, ¿sí o no? Porque yo sumo los 500 del agua, los 500 gramos, más los 500 de la sal. Por lo tanto, esta solución va a tener 550 gramos en total. Muy bien, adelantémonos un poquito. Muy bien. Entonces, ay carajo, ¿qué pasó acá? Se salió, se salió. Listo, ya se recuperó esta vaina. Bueno, la otra unidad muy usada es el porcentaje volumen-volumen. Por ejemplo, ese es el que se utiliza en las bebidas alcohólicas. ¿A qué es igual el porcentaje volumen-volumen? Es igual al volumen del soluto, ¿cierto? Que lo vemos allí arriba, dividido en el volumen de la solución multiplicado por 100. Nuevamente, recuerden que el volumen de la solución a qué es igual al volumen o a los mililitros del soluto más los mililitros del solvente. Pensemos otra vez en lo mismo. Si ustedes tienen 100 mililitros de agua y le agregan 10 mililitros de etanol, ¿cuál es el volumen final? El volumen final va a ser de 110 mililitros de solución. ¿Vale? Perfecto. Pasamos entonces a la molaridad. La molaridad es igual a ¿qué? Ojo, moles de soluto, ustedes ya saben calcular moles, dividido en litros de solución. Esos litros de solución, pues obviamente vienen en unidades de litros. Y tengan entendido lo siguiente, que las moles del soluto son iguales a ¿qué? A la masa del soluto dividido en el peso molecular. Es bien importante que tengan en cuenta esas ecuaciones en el momento de trabajar. Bueno, vamos a ver el primer ejercicio. Ojo a lo que dice acá. Si se disuelven 50 gramos de glucosa, es decir, azúcar, en 250 gramos de agua, calcular la concentración de la solución en porcentaje peso a peso. Esa W viene de weight, que es la palabra en inglés para peso, ¿listo? Pero ustedes ya saben que el porcentaje peso a peso, ¿cuál es? Esta primerita de acá, ¿listo? Porcentaje peso a peso es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicada por 100. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar cómo es que se hace. Primero que todo, tengamos en cuenta lo siguiente, unas convenciones. El soluto lo vamos a llamar como STO. Ya sabemos que cuando aparezca STO, para no colocar todo soluto, estamos hablando del soluto. La solución vamos a llamarla SLN. Entonces, cuando aparezca SLN es porque sabemos que es solución. Y el solvente lo vamos a llamar STB. ¿Listo? Muy bien. Primero que todo, ¿cuál es la fórmula del porcentaje peso a peso?
porque es lo que nos están preguntando allá, ¿cuál es la concentración de la solución en porcentaje peso-peso? Entonces, el porcentaje peso-peso o el porcentaje W o el porcentaje masa-masa, porque también así se puede encontrar, ¿es igual a qué? Es igual a la masa del soluto dividido en la masa de la solución multiplicado por 100. Sabiendo eso, vamos a reemplazar valores. Entonces yo digo, bueno, eso es igual a masa del soluto. La masa del soluto es de 50 gramos de glucosa. Miren que acá nos lo están diciendo. Se disuelven 50 gramos de glucosa. Entonces 50 gramos de glucosa dividido entre, ojo, masa de la solución. Por eso es que yo coloco 50 gramos de la glucosa más los 250 gramos de agua, porque eso también nos lo dice el ejercicio. Entonces por eso deben ir sumados. Esto multiplicado por 100, de acuerdo a la fórmula. Seguimos. ¿Qué me da eso? Me da entonces 50 dividido en 300. 300 recuerden que sale de los 50 gramos de glucosa más los 250 gramos de agua. Me va a dar 300 gramos en total. Esto multiplicado por 100. Cuando resuelvo la operación, 50 dividido en 300 multiplicado por 100, me da un resultado del 16.66%. Les recomiendo por favor de que utilicen la calculadora para eso. Efectivamente, muchachos, entonces la concentración de glucosa en agua es del 16%. Muy bien, sigamos. Otro, si el porcentaje en peso de glucosa es de... Esta cosita sí que molesta, dejémosla por acá. Si el porcentaje en peso de glucosa es del 10%, imagínense que ustedes se van a tomar una gaseosa, ¿sí? Y ustedes en esa gaseosa que se van a tomar, les dice que hay un 10% de azúcar ahí. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuánto es eso de azúcar? Este es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, si el porcentaje en peso de glucosa es del 10%, ojo, determine cuánta glucosa, es decir, la masa, los gramos de glucosa que hay en 200 gramos de solución. Vuelvo a lo mismo. Imagínense que se van a tomar una gaseosa que pesa 200 gramos, ¿sí? Y ustedes quieren saber cuánta glucosa hay ahí si viene en el 10%. Entonces vamos a averiguar. Primero que todo, las convenciones, que ya sabemos, soluto, solución y solvente. Y ojo a lo que les voy a decir. Hay que despejar la masa del soluto en la fórmula de porcentaje en masa. Y luego simplemente se reemplazan los valores. Es decir, esta es la fórmula original. Sí, muchachos, porcentaje peso-peso es igual a la masa del soluto dividido en la masa de la solución por 100. Pero ¿qué es lo que pasa? A mí lo que me están preguntando, miren lo que me están preguntando, ¿cuánta glucosa? A mí me están preguntando es por la masa del soluto. Es más, miren, me están dando el porcentaje de esa glucosa. Entonces ya también tengo este valor de aquí, este porcentaje. ¿Tengo la masa de la solución? Sí, también, miren, 200 gramos de solución. Entonces debo despejar ¿qué? La masa del soluto. ¿Cómo despejo eso? Muy fácil. Miren muchachos, la masa de la solución está dividiendo. Entonces lo que divide pasa a multiplicar, ¿cierto? Mientras que ese 100 que está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pues lo que multiplica pasa a dividir. Por eso es que tengo que la masa del soluto es igual a el porcentaje peso a peso dividido en 100 multiplicado por la masa de la solución. ¿Listo? Entonces la masa del soluto va a ser igual a, ojo, porcentaje peso a peso 10, ¿sí? Mírenlo aquí, 10 y acá 10 dividido entre 100 multiplicado por la masa de la solución. Y la masa de la solución es de 200 gramos, como me está diciendo el ejercicio. Entonces, si yo hago y cojo 10 dividido entre 100 y lo multiplico entre y por 200, me va a dar finalmente 20 gramos de glucosa. ¿Listo? La masa del soluto va a ser igual a 20 gramos de glucosa. Entonces imagínense, alguien que se vaya a tomar una gaseosa
que tiene 10% de 200 gramos, ¿no? Y que tiene un 10% de glucosa, se va a comer prácticamente 20 gramos de azúcar. Eso es bastante. Eso es prácticamente, ¿saben qué? Es como tomarse o comerse 20 de esos sobrecitos que le regalan a uno en la panadería para el café. Cada uno de esos sobres tiene 1 gramo. Entonces imagínense, tomarse o comerse 20 de esos. Sigamos. Miren la que dice acá. Calcular la concentración de la solución en porcentaje volumen. Pues eso es una W grandota, pero ya sabemos que es volumen, volumen. Ahorita miramos la fórmula. Si 30 mililitros de etanol se disuelven en 200 mililitros de agua, suponiendo que los volúmenes son aditivos. Entonces vamos a suponer de que se suman. Eso es una propiedad química que ahorita no vamos a ver. Bueno, entonces calcular la concentración del volumen. Si cojo, imagínense que yo cojo 30 mililitros de alcohol, es decir, de etanol, y se lo agrego a un vaso de agua, porque un vaso de agua tiene la capacidad de 250 mililitros. Entonces imagínense que yo tomo y 30 mililitros son más o menos, venga, les digo a ustedes qué es. Imagínense una jeringa de 5 centímetros cúbicos, ¿sí? Una de esas pequeñitas. Entonces imagínense echarle 6 jeringadas de alcohol a un vasito de 250 mililitros. Más o menos así es la proporción. Entonces vamos a mirar a ver qué porcentaje es. Las convenciones ya las sabemos. Y ojo, yo sé que el porcentaje volumen-volumen o el porcentaje volumen es igual a ¿qué? A el volumen del soluto dividido en el volumen de la solución. Esto multiplicado por 100. Entonces vamos a aplicar. Primero que todo, volumen del soluto. Recuerden que el soluto puede ir también en forma líquida. Y el soluto es el componente minoritario, el que va en menor proporción en una solución. Obviamente el etanol va en menor proporción referente al agua. Y recuerden que el agua siempre va a ser el solvente. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos mililitros son de etanol? Son 30 mililitros. Mírenlo acá, acá nos les está diciendo el ejercicio. 30 mililitros de etanol dividido en cuánto, en el volumen de la solución. Pero ya sabemos que la solución va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de estos 30 mililitros de etanol más los 250 mililitros de agua, ¿vale? Todo eso multiplicado por 100. Es decir, ¿qué me queda? Me queda 30 arriba más 280 de la sumatoria de estos dos, todo esto multiplicado por 100. Si yo cojo 30, lo divido en 280 y lo multiplico por 100, me va a dar un porcentaje del 10,7%. Bastante, bastante altico. Ese es el porcentaje, por ejemplo, que manejan los vinos. ¿Sí? Un buen vino maneja más o menos un 10% de porcentaje de alcohol. Entonces, solamente para que se den una idea de cuánto alcohol uno se toma cuando se toma una copa, por ejemplo, de vino. Bueno, sigamos. Miren lo que dice acá. ¿Qué volumen en mililitros de etanol hay en 300 mililitros de un vino cuyo porcentaje de volumen de etanol es del 12%? Entonces, vuelvan a pensar en lo siguiente. Hagan de cuenta que ustedes les regalaron una botellita de vino, ¿sí? De 300 mililitros, es decir, un poco más de un pocillo, de un vaso grande, 300 mililitros. Y le están diciendo de que en esos 300 mililitros hay una cantidad de licor, es decir, etanol, del 12%. Entonces usted quiere saber, bueno, ¿cuál es el volumen de ese etanol? Vamos a mirar. ¿Cuánto etanol uno se toma cuando se toma un vino de esos? Entonces vamos a mirar. Primero que todas las convenciones. Y ojo a lo que dice acá. Hay que despejar el volumen del soluto de la fórmula de porcentaje en volumen. Y luego se reemplazan los valores de la siguiente manera. Entonces, tenemos primero que toda la fórmula, ¿sí? La que vimos anteriormente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Yo necesito despejar volumen del soluto, ¿sí o no? Yo necesito despejar este. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
lo siguiente. Como el volumen de la solución está dividiendo, entonces al otro lado pasa a multiplicar. Y como este señor 100 está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? A dividir. Entonces, ¿cómo me quedó? Me quedó que el porcentaje volumen del, perdón, que el volumen del soluto es igual a ¿qué? Al porcentaje volumen dividido entre 100 y multiplicado por el volumen de la solución. Reemplacemos valores. Entonces tengo que el porcentaje de volumen es de 12 dividido en 100 multiplicado en este caso por 300 mililitros de la solución. Mírenla acá. Al resolver 12 dividido entre 100 multiplicado por 300, obtengo que el volumen de ese soluto, es decir, de ese etanol, es de 36 mililitros. Muy bien. Ahora vamos con uno bien interesante que es la molaridad. La molaridad es un poquito más largo, por así decirlo, porque por lo general hay que hacer una serie de cálculos. Entonces miren lo que vamos a hacer. Esto es un ejercicio de dos partes. Dice, se disuelven 20 gramos de hidróxido de sodio en 200 mililitros de agua. Halle la molaridad de esa solución. Entonces lo que vamos a hallar es cuántas moles de ese soluto, ¿cuál es el soluto? El NaOH. ¿Cuántas moles de esa solución quedaron disueltas en 200 mililitros de agua? Un poco menos de un vasito. Entonces vamos a mirar. Las convenciones. Ay, qué cosita esta para molestar. Ahí. Las convenciones. Ojo, vamos a agregar a las que ya teníamos de soluto, solución, solvente. Vamos a agregar moles, que las vamos a simbolizar como N. Peso molecular, que lo vamos a simbolizar como PM mayúscula. Y masa del soluto, que lo vamos a simbolizar como M, siendo el caso. Muy bien. Primero que todo, recuerde, deben pasar mililitros de agua a litros. ¿Por qué? Porque la fórmula de la molaridad trabaja es con litros de solución. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es pasar esos 200 mililitros de agua, los vamos a pasar ¿a qué? Los vamos a pasar a litros. ¿Y cómo lo pasamos a litros? Perdón, dividiendo entre 1000. Entonces 200 mililitros dividido entre 1000 me va a dar 0,2 litros. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las fórmulas de la molaridad? Véanlas aquí. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta que la molaridad es igual a las moles del soluto dividido en los litros de la solución y teniendo en cuenta que las moles del soluto se calculan así. Masa del soluto sobre el peso molecular de ese soluto. Vamos a la siguiente página. Bueno. Primero que todo, ¿qué pasó aquí? Entonces miren lo que me dice el ejercicio, miren más bien lo que les digo yo a ustedes. Para hallar la molaridad necesitas las moles del soluto y el enunciado te da son los gramos. Entonces tenemos que pasar esos gramos de soluto, los debemos pasar a moles, porque ya sabemos que la molaridad trabaja es con moles. Para este caso debemos hallar primero las moles del soluto y posteriormente la molaridad. Entonces, moles del soluto, recuerden que es ¿a qué? ¿A qué es igual? A la masa del soluto sobre el peso molecular. Entonces, miren lo siguiente. Masa del soluto, ¿cuánto? 20 gramos. Miren que el ejercicio no los está dando. Se disuelven 20 gramos de hidróxido de sodio, ¿cierto? En una cantidad de agua. Eso dividido entre el peso molecular. ¿Y ese peso molecular cómo es que sale? Acá se los recuerdo. Recuerden que el peso molecular simplemente es la sumatoria de los pesos atómicos de los elementos que componen a ese compuesto. Entonces me da 30 gramos mol. Entonces cuando yo divido 20 entre 40 me va a dar unas moles de 0,5 moles
de hidróxido de sodio. Entonces ya tengo las moles. Ahora simplemente necesito hallar la molaridad. Entonces recuerden que la molaridad es igual a ¿qué? A las moles del soluto sobre los litros de la solución. Entonces, como yo hallé las moles y ya tengo los litros, entonces 0.5 dividido en 0,2 litros me va a dar una molaridad de 2,5 molar. ¿Listo? Esto se utiliza más en la parte química, en la parte de síntesis, de reacciones. Ya es una química pues más aplicada, mientras que los anteriores, los porcentajes, volúmenes o masa, se utilizan es más para la parte comercial. Entonces esa es como la pequeña diferencia. Sin embargo, la esencia es la misma. La esencia es que hay una cantidad de soluto en una cantidad de solvente. Ojo con este. Este es bien entretenido. Primero que todo, tengamos en cuenta que esto es una solución. Ah, carajo. A ver si alcanzo. Esto es una solución al 0,1 normal. La normalidad es otra unidad de medida de concentración, pero no la vamos a abordar ahorita. Entonces vamos a aprovechar el ejercicio y, por favor, esto ya no va a quedar en normal, sino que va a quedar en molar, ¿vale? Entonces esto es una N, no es una N mayúscula, sino una M mayúscula, para que sigamos trabajando con molaridad. Voy a conectar el PC. Bueno, vamos a ver este ejercicio que es bien interesante. En la siguiente solución de hidróxido de calcio, que está al 0,1, recuerden, no normal, sino molar, determine la masa del soluto presente en 2 litros de solución. Entonces imagínense lo siguiente, ustedes están en un laboratorio y le entregan un frasco grandote de esos que nosotros usamos, se lo entregan de 2 litros, ¿sí? Y le dicen, vea, acá en estos 2 litros hay hidróxido de calcio al 0,1 molar. Yo necesito saber cuánto hidróxido de calcio hay ahí. Entonces para eso vamos a hacer los siguientes cálculos. Primero que todo, las convenciones. Las fórmulas para hallar la molaridad, recuerde que son estas de aquí, ya la hemos visto varias veces, ¿vale? Ahora, miren lo que les digo. En este ejercicio debemos hallar los gramos del soluto. ¿Cuál es el soluto? Hidróxido de calcio. Para ello debemos encontrar las moles del soluto y de allí los gramos o la masa de ese soluto. ¿Se acuerdan en estequiometría cuando pasábamos de moles a masa? Eso es lo que vamos a hacer. Primero tenemos que encontrar las moles para poder pasarlos a gramos y ahí sí poder contestar esta pregunta, este ejercicio. Punto seguido. Deberán despejar las moles del soluto de la fórmula de la molaridad. Entonces lo que tienen que hacer es que estas moles del soluto despejarlas. ¿Cómo? Ya les muestro. Primero que todo, tenemos la fórmula original, ¿cierto? Y miren lo que vamos a hacer. Estos litros de solución que están dividiendo los voy a pasar a multiplicar. Simple. Por lo tanto, las moles del soluto son iguales a ¿qué? A los litros de la solución que pasaron a multiplicar a la molaridad. Por lo tanto, los moles del soluto van a ser igual a ¿qué? A 2 litros. Recuerden que esa información nos la están dando aquí. A 2 litros de solución por la concentración molar, que es del 0,1. 2 por 0,1 me da 0,2 moles del soluto. ¿Listo? Esa es la cantidad de moles de soluto que yo tengo. Ahora, ¿qué hago con eso? Pues los voy a pasar a gramos. Entonces dice, al hallar las moles del soluto, podremos calcular los gramos de hidróxido de calcio. Al despejar masa del soluto de la fórmula de las moles del soluto, de la siguiente manera. Entonces tengo moles del soluto es igual a ¿qué? A la masa del soluto dividido en el peso molecular. Esto nosotros ya lo veíamos en estequiometría.
Entonces miren, si necesito despejar la masa del soluto, ese peso molecular que está dividiendo cómo pasa al otro lado, a multiplicar. Entonces la masa del soluto es igual a ¿qué? A moles del soluto por el peso molecular. ¿Sí ven que es lo mismo que hacíamos en estequiometría? Entonces reemplazamos. La masa del soluto va a ser igual a ¿qué? A 0,2 moles. Recuerden que esas salieron de la página anterior, de hidróxido de calcio, que se multiplica por el peso molecular. El peso molecular es de 74 gramos mol. ¿De dónde salió eso? Recuerden que sale de la tabla periódica. Miren acá, les recuerdo. ¿Sí? Muy bien. Entonces por eso es 74 gramos mol. Si yo multiplico eso, miren que mol con mol se cancelan y ¿qué me quedó? Me quedaron gramos. Entonces si yo multiplico, tengo que la masa de ese soluto finalmente es de 14,8 gramos de hidróxido de potasio. Entonces, así es que se pueden hallar a partir de una solución y una concentración, se puede hallar la cantidad de ese soluto. Y finalmente, esto hace parte de la última sesión. Sin embargo, el video ya está bastante largo. Entonces lo voy a dejar ahí para explicarlo en una próxima oportunidad, simplemente para que avancemos. ¿Sí? Así es que se realizan los ejercicios un poco más sencillos, pero pues hay que estar un poco piloso a ellos. Y finalmente, eso es un material audiovisual y unos videos explicativos a los cuales ustedes pueden acceder. De hecho, esa información también está en la guía. Entonces pueden consultar esos videos para que puedan ampliar mucho más esta información. Si ustedes necesitan, muchachos, asesoría, preguntar algo, despejar alguna duda, entonces por favor les recomiendo que me consulten, me busquen, por favor, y trabajemos de la mejor forma. Si de pronto forman un grupo de estudio, un grupo de 5 muchachos, 7, 3, no sé, y quieren una asesoría, entonces hablan conmigo para que cuadremos un horario y nos vemos por Meet o nos vemos por Zoom. ¿Listo? Esa es la idea entonces. Listo, no siendo más, muchachos, muchas gracias. Espero que les sea de provecho. Ya saben, miren los videos, repasen este y cualquier cosa, por favor, me comentan.